que diga que el egoísmo es pecado, o por consiguiente, hable del egoísmo. ¿Alguien recuerda alguno? Decimos que ser egoísta es pecado. ¿En dónde en la Biblia nos dice que el egoísmo es pecado? Es para reflexionar, amén. Dice Marcos 12, versículo 31. El segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando nosotros volteamos a ver hacia las Escrituras, hermanos, no es simplemente tomar un versículo y decir, esto significa y ya. Muchas veces de esa manera el error o el peligro está en que, dependiendo de nuestro corazón, vamos a darle razón o entendimiento a los versículos, y eso ya sería algo más personal. La palabra de Dios viene y proviene de la mente y del corazón de Dios. Por eso es importante que el Hijo de Dios conozca a su Dios, lo vaya comprendiendo, conociendo personalmente, para que en medida que conoce a su Dios comprenda lo que la Biblia quiere decir. Cuando nosotros tenemos conceptos que únicamente los tomamos porque a lo mejor nos ha sido enseñado, a lo mejor lo entendemos a nuestra manera, vamos a caer en errores o en distorsionar conceptos que en vez de beneficiarnos nos van a terminar afectando. Y entre ellos está eso, el egoísmo. Sabemos que el egoísmo está mal, sin embargo, muchas veces el egoísmo lo damos o lo interpretamos de una manera que nos afecta incluso a nosotros mismos. Por ejemplo, hoy en día el concepto del egoísmo se lleva a un punto donde existen cristianos que ahora no quieren ver por sí mismos porque sienten que están pecando si hacen algo considerándose a sí mismos. Es que iba a hacer esto, pero no sé si esté mal hacer esto porque es para mí. Es que eso es ser egoísta. La Biblia nos dice que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. La Biblia no solamente habla o hace énfasis o da ideas sobre el egoísmo, pero en ningún momento la Biblia habla que esté mal el poder ver por nosotros mismos. Yo sé que ahorita decir nosotros mismos suena como algo egoísta, pero quiero que lo entienda porque de esa manera lograremos entender que la Biblia no habla o no enfoca a quitar el interés propio, sino al contrario. La Biblia hace énfasis en que el interés propio es algo bueno. Entonces, ¿de dónde nace el egoísmo? ¿Cuándo es cuando se puede considerar una acción egoísta? Le pongo un ejemplo. La Biblia en Mateo capítulo 6, vamos allá. Mateo capítulo 6, versículo 20, desde el 19, dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que, versículo 20, haceos tesoros ¿dónde? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. La Biblia hace un ejemplo cuando Jesús manda que podamos acumular tesoros ¿dónde? Se está viendo por un interés propio. ¿Sí me está siguiendo? O cuando buscamos la santificación, la Biblia nos exhorta a ser santos, a purificarnos, a limpiarnos, o incluso la salvación a través de Jesucristo por nuestra alma. Quiero que entienda que la Biblia no condena el interés propio, pero también es importante comprender esos conceptos del egoísmo, porque si no vamos a caer en errores. Hay gente que hoy en día vive afanado y preocupado por los demás y descuidándose a sí mismo.
Y la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero amor se refleja en medida también de cómo cuidas de ti mismo. Pero aquí, una vez más, cuando no lo entendemos, ese amor propio se puede convertir en orgullo, soberbia, en egoísmo. ¿Dónde entonces está la línea donde entenderemos que se va a cruzar esa línea de amor propio, interés propio, a un egoísmo, a un orgullo? ¿Sí me está siguiendo? Como que ya los puse a pensar, ¿verdad, hermanos? Como que, caray, hermano. Ya no sé ni qué estoy pasando. Hermanos, definir el pecado del egoísmo es importante porque la Biblia nos habla de que sí, debemos ver los unos por los otros, pero esa línea o esa base de amarnos unos por otros o estimar a los demás como superiores a uno mismo, está sobre esa misma base. El segundo mandamiento importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante que podamos entenderlo, hermanos. Pablo también exhorta y habla al varón y le dice que debe de amar a la mujer así como a sí mismo. Sí lo ha leído, ¿verdad? Efesios capítulo 5 y capítulo 6, Gálatas 5, 6, donde le dice al marido que debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Esto es importante, hermanos. Por eso cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y entendemos que Cristo, queremos que Dios obre en nuestra familia, en nuestro hogar, debemos entender que Dios en primer lugar hace su obra, ¿dónde? En nosotros. Porque a través de que Dios hace la obra en nosotros, entendemos cuán valiosos somos, entendemos la importancia que Dios le da a nuestra vida, el propósito de nuestra creación, el propósito por el cual fuimos rescatados. Y en medida que Dios hace la obra en nosotros, Dios comienza a obrar a los demás en medida que Dios transforma nuestras vidas. Cuando se trabaja o se trata con personas con deseos de suicidarse, lamentablemente tiene que ver con el amor propio. Y muchas veces esas decisiones surgen también después de un amor propio que se desborda a un punto de llamado orgullo, egoísmo. Es sorprendente, hermanos, lo que Dios desea de sus hijos. Pero entonces debemos tener cuidado y debemos aprender, hermanos, que el crecimiento y la madurez espiritual es importante en nosotros para poder discernir y entender y evitar malos conceptos que nos terminen desviando, que nos terminen dañando. Es más, hay cosas que podrían parecer buenas, pero que podrían terminar siendo pecado. Por ejemplo, las personas pueden demostrar una dedicación desinteresada en una religión falsa, en una educación secular, humanista, en metas políticas que van en contra de los lineamientos de Dios y decir, son por cosas buenas, y terminar haciendo cosas malas, yendo en contra de Dios. Hay buenas intenciones, buenos deseos, pero termina siendo pecado. Por eso debemos tener claro lo que es el egoísmo. No, pero yo lo estoy haciendo por un bien, pero vas en contra de los principios de Dios. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? Bueno, en la Biblia nosotros vamos a encontrar conceptos similares al egoísmo o algunas que vienen siendo como un resultado del egoísmo, y entre ellas está pues obviamente la actitud en intereses propios de una manera muy personal, el orgullo, la vanagloria, la envidia, los deseos de la carne, como lo pone Gálatas. Y es más, mire, vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Y dice versículo 19 en adelante: y manifiestas son
las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. En el versículo 21 habla sobre las envidias. La palabra envidia en el griego es la palabra etsonos. No lo puse, pero es FD y sonos, así como suena, ¿verdad? Etsonos. Y esta palabra no solamente significa envidia, trae su variante que también significa celos, pero la esencia de esto es mala voluntad. La envidia, los celos surgen de una mala voluntad. Y aquí es donde yo quiero que entendamos algo, hermanos. El egoísmo, si entendemos que el interés propio no es malo, ¿dónde surge el egoísmo? De aquello que contamina, de aquello que influye en las decisiones de nuestra persona, la mala voluntad o la mala actitud. Y esto es porque puede conducir buenas intenciones a convertirlo en orgullo, avaricia, envidia o egoísmo. Y hermanos, eso pasa. Es triste, pero de verdad, eso pasa. Porque hay tantos que a lo mejor empiezan con un buen deseo, con una buena intención y termina convirtiéndose en algo que los aleja de Dios. ¿Qué dice Proverbios 18:1? Fíjese lo que dice. Proverbios 18:1. Su deseo busca, ¿quién? Espero que lleguen. El que se desvía. Su deseo busca el que se desvía, y dice, y se entremete en todo negocio. Pero dice, su deseo busca el que se desvía. Y esto es clave, porque le digo, tiene que ver con la mala voluntad, la mala actitud, el mal deseo. Con esto podemos definir un poquito lo que es egoísmo. Y podríamos definir egoísmo como una mala voluntad o una mala actitud nacida del pensamiento del corazón que cree en sus propios intereses sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y por qué terminamos diciendo que sin tomar en cuenta a Dios? En primera, Dios es la norma de lo bueno por excelencia. Todo lo que hace, todo lo que manda, todo lo que dice es bueno. La regla por excelencia de lo bueno es Dios. No hay nada que Él diga, que haga, que no sea bueno. Todo es bueno. Sus obras son buenas. Entonces, la norma por excelencia es Dios. Y cuando decimos que sin tomar en cuenta a Dios es porque entendemos que lo que Dios desea, su propósito, su voluntad, lo que Él ha instituido, todo tiene un propósito para nuestro bien. Por eso entendemos que Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto nos hace ver que Dios todo lo que hace, lo que permite, es bueno. Entonces, el egoísmo es cuando el del corazón nace con una mala actitud, en encerrarse en su propio deseo, en sus propias intenciones, sin tomar en cuenta o considerar el consejo de Dios. Espero que me vaya entendiendo. Esto nos hace entender, hermanos, lo que Jesús habló en 2 ocasiones, más, pero 2 ocasiones que podemos resaltar. En Marcos 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. La Biblia también nos dice en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces entendemos, hermanos, por qué el proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Puede haber en nuestros corazones, hermanos, un deseo, una buena intención, pero cuando descuidamos nuestro corazón, hay cosas que pueden contaminar el corazón, que pueden desviarlo. Adán y Eva, lo vimos en la mañana, fueron creados perfectos, sin pecado. Y por una pregunta, por una intención, llega Satanás y le dice: no morirás, no pasa nada, serás como Dios. Y dice la Biblia que después de que escuchó Eva eso, el fruto ahora era codiciable para comer. Y le lleva a Adán y le dice: mira, Adán, yo comí, no pasó nada. Porque el egoísmo nace de aquella voluntad o intención o actitud que tristemente viene contaminada. Hermanos, todo puede empezar con un buen deseo. Señor, si tú me das este trabajo, Señor, si tú me prosperas, Señor, si tú me permites, Dios puede contestar, amén. Dios es bueno, hermanos. Pero cuando Dios contesta y dejamos de cuidar nuestro corazón, el peligro está en que después eso se convierta en un egoísmo. Siempre recuerdo a este hermano que iba con mi papá cuando él era pastor y le decía: hermano, ayúdeme a orar, estoy orando que Dios me dé este trabajo, me dé esta plaza, etcétera. Y orando por años, hermanos. Dios contestó. Pero después, cuando recibe ese trabajo, falta a la iglesia, deja de asistir a la iglesia. Y después él era el que organizaba eventos en donde lo invitaban, pero eran eventos Halloween y bueno, tanta cosa. ¿Por qué? Porque el trabajo. Y él decía: no, pero es que Dios me lo dio. No, no puedo ir a la iglesia, no puedo hacer esto, no puedo aquí, no puedo allá, porque es que el trabajo, yo se lo pedí a Dios. Y ahora, por una voluntad de decir: es que lo voy a perder, es que si lo pierdo, es que ¿qué van a decir? Es que me esforcé, esto, el otro. Aquellos pensamientos nacidos de un corazón que tristemente le hizo creer: es que es tu vida, tu esfuerzo, tú hiciste, tú, contaminó el corazón. Y ahora se encierra en ideas, actitudes o pensamientos nacidas de su corazón, donde ahora Dios ya no tiene cabida. Eso se vuelve egoísmo. Porque ahora sí, entonces, y muchos así, no solamente de un trabajo, pueden ser actitudes, pueden ser acciones. ¿Por qué voy a ayudar a fulano de tal? No, si usted supiera qué tan grosero fue. ¿De dónde nace ese pensamiento del corazón? Pero no, la Biblia dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Ah, sí, pero usted no sabe, hermano. Egoísmo. Es que cuido mi corazón. Cuidar el corazón es llevar ese corazón herido a las manos, a la presencia de Dios, para que lo restaure, lo sane, lo guarde y podamos amar y poner la otra mejilla y poder actuar de manera en la que Dios es honrado y glorificado. Hay gente que Dios pide que le prospere y Dios le prospera, y después el pensamiento: mira, es que si no vas, es que si vas a la iglesia, es que si apoyas misiones, es que si esto no te va a alcanzar, mira esto y lo otro. Y entonces poco a poco el corazón se cierra y ahora se convierte en avaricia. ¿Sí me estoy explicando? Hay muchas cosas que pueden nacer con una buena intención, pero si no cuidamos el corazón, se puede convertir en egoísmo. En egoísmo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos,
Debemos entender que si nosotros pedimos a Dios, que si Dios contesta nuestra oración, no significa que Dios contestó y ya todo va a acabar. No, al contrario, nuestro corazón tiene que seguir siendo cuidado. Hay cosas que nos pueden afectar y lastimar. Una vez más dice Proverbios 18:1. El que se desvía, busca ¿qué? Su propio deseo. El que se desvía para justificar. Por eso el salmista oraba, el proverbista oraba: Señor, no me des mucho para que me olvide de ti, pero tampoco me tengas en carencia para que blasfeme tu nombre. Manténme de lo necesario. Porque él sabía mi corazón cómo es. Señor, porque yo sé que si tú me das de más, algo aquí va a afectar. Me voy a olvidar de tu nombre. O que si tengo mucha carencia, Señor, yo sé que mi corazón es débil y va a blasfemar tu nombre. Alguien que sirve a Dios, ¿cuántos de nosotros, hermanos? Pero voy a hablar de mí como mal ejemplo, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros servimos a Dios? Empezamos a servir con un corazón deseoso, feliz, entregado, y empezamos a servir y a hacer, y no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa si otros trabajan o no, no importa si otros sirven o no, pero entonces vienen cositas, vienen palabras que empiezan a llenarse, llegar al corazón y quedarse ahí. ¿Ya viste? Es que tú haces solo y nadie te ayuda, mira, y nadie te agradece, mira esto, mira el otro, y empieza a llenarse el corazón de tanto que ahora ese anhelo, esa actitud empieza a cambiar, esa voluntad y las razones por las cuales ahorita entonces hacemos las cosas ya no son las mismas y se vuelve egoísmo. ¿Por qué? Porque ahora si ellos no van, yo no voy. Si ellos no sirven, yo no sirvo. Es que no es justo. El egoísmo tiene que ver con la mala voluntad, la mala actitud nacida de un pensamiento del corazón, donde ya no considera a Dios. Sabemos que tenemos que servir sin importar qué, pero ya no importa en el corazón, porque se ha contaminado. Porque muchos al inicio, cuando empezamos en la vida cristiana, no importaba si los otros hacían o no hacían. Era para Dios. ¿Se me está siguiendo? No importaba si otros iban o no iban, no importaba si otros participaban o no. El anhelo, el gozo del corazón era servir a su Dios. Pero cuando llegan cosas al corazón que empiezan a contaminar, que empiezan a manchar nuestro corazón, cambiando la voluntad y la actitud, entonces, hermanos, es cuando ese deseo, ese interés ahora se vuelve egoísta. Y entonces ahora amamos al prójimo, depende. Es que necesitan ayuda. ¿Para quién? Fulano de tal. No, no lo necesita. Híjoles, es que ahorita no tengo, pero acá en el corazón, no, me cae mal. Qué triste por él, pero me cae mal. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y en la mañana entendíamos que el pecado no es solamente en acciones, sino en las actitudes del corazón. Por eso Jesús aclaró y dice, cualquiera que le dice fatuo a su hermano, ya pecó. Tú has escuchado que no te tienes que enojar contra tu prójimo, pero ahora yo te digo, si alguien le dice fatuo o necio a su hermano, ya es culpable. Tú has escuchado, no adulterarás, pero el que mire a una mujer para adulterarla ya pecó en su corazón. Actitudes. El egoísmo no es simplemente una acción, sino una actitud del corazón, nacida del corazón.
por aquello que ha vivido y ha guardado. Y se vuelve egoísta. Se vuelve egoísta. Entonces, hermanos, podemos entender que el egoísmo es cuando surgen ideas, deseos, pero ya no tomamos en cuenta a Dios. Y los llevamos a cabo, realizamos lo que queremos hacer sin importar que Dios haya aprobado o no. Pues yo creo que está bien, lo voy a hacer. No, yo no voy, es lo que yo creo, es bueno, esto, lo otro, y consideramos tanto, pero sin tomar en cuenta la voluntad y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace y quien es Dios es bueno. Sí, hermano. El egoísmo, sí sabemos que es malo. Pero Dios nos habla de amarnos a nosotros mismos, de aprender a valorar, a tener interés en nosotros. Sí, eso es cierto. En Efesios, si usted ve el libro de Efesios, Dios habla a través de Pablo, haciéndonos mostrar que ahora en Cristo somos hijos de Dios, somos rescatados, tenemos un valor invaluable, valga la redundancia ahí. Salmo 139 nos hace ver lo especiales que somos desde el vientre de nuestra madre. Pero el pecado, cuando lastima el corazón, hace que surjan ideas y pensamientos que van a envolver actitudes, acciones que van a demostrar ahora un egoísmo. ¿Por qué? Porque ahora Dios ya no tiene cabida. Lo que yo creo, lo que yo pienso, para cuidarme, para protegerme, para mi bien, y esto y lo otro, pero ya es de una manera en la cual el corazón está lastimado. No hay nada que Dios quiera para nosotros que sea malo para nosotros. No hay nada. Todo lo que Dios tiene, sus propósitos, su voluntad, todo es para nuestro bien. Pero cuando empezamos a encerrar en ideas, pensamientos que nacen del corazón por heridas, porque hemos sido lastimados por pensamientos, ideas que nos han metido, se vuelve egoísmo. Sí, hermano. Y puede haber cosas buenas cerradas bajo un egoísmo. No, pues no vamos a ir a la iglesia. No, pues no vamos a orar y leer. Ahorita vamos a hacer algo más en familia. Es algo bueno. Pero cuando sacas a Dios de la ecuación, se está volviendo algo egoísta porque solamente piensas en ti sin considerar a Dios, lo que Dios quiere. Y déjame decirte una vez más, todo lo que Dios quiere y pide de nosotros no es por algo malo, es por nuestro bien. Y una vez más, yo no estoy diciendo que es malo. Y ahí es donde muchos malinterpretan. Pastor, ¿es correcto que yo le pida a Dios por mis necesidades? Es que me siento mal. Siento que estoy siendo egoísta. No, no es malo. Jesús mismo dijo, todo lo que tuviera necesidad al Padre en mi nombre, Él lo hará. El egoísmo es cuando decidimos hacer las cosas para beneficio nuestro de alguien más sin considerar a Dios, creyendo en nuestra mentalidad que está bien. Pero es para alguien más. Pero es la voluntad de Dios. Es lo que Dios desea que tú hagas, que tú vivas. Hermanos, la Biblia nos exhorta a amar a nuestro prójimo, pero dice, ámalo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Cómo cuidas tu corazón? ¿Cómo cuidas tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida física? Y es algo que también estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo. El cuidado no es únicamente decir, haz lo bueno y lo correcto, sino en base a lo que nosotros vivimos y hacemos. El egoísmo se puede ver en sostener ideas propias que van en contra de Dios y sostenerlo.
justificar actitudes, acciones, aún sabiendo que Dios no le agrada. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta amar, perdonar, ayudar? Porque hay algo que aquí traemos, que no queremos soltar, y aun cuando sabiendo que Dios dice ama, perdona, ayuda, no lo hacemos. Eso es egoísmo. Porque no solamente te afecta a ti, afecta a los que te rodean. Termino con Filipenses 2. Fíjese, Filipenses capítulo 2, adelantito de Efesios. Dice el versículo 3, Efesios 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿qué? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Se contradice porque Jesús dice que amas a tu prójimo como a ti mismo, y Pablo aquí está diciendo que consideres a lo demás y no mires por lo suyo propio, sino por lo de otros. No. Porque en el contexto de Filipenses capítulo 2 está hablando de ser como Jesús, de sentir lo que Jesús sintió, de experimentar una unidad en el Espíritu, versículo 2, sintiendo una misma cosa, unánimes. Y esa unidad no se ve reflejada si nosotros no entendemos en primer lugar que lo que buscamos en el bien de otros se ve reflejado en primer lugar en el bien personal, porque así como voy a amar al prójimo, me amo a mí mismo. Así como busco mi bien personal, voy a buscar el de los otros. En la familia, así como voy a buscar el bienestar de mis hijos, de mi esposa, propio. A veces jugando, ¿verdad? Digo, yo también estoy aprendiendo. Pero a veces jugando con mi esposa me dice, oye, ¿todavía el pan no le sueltas? Hay que soltarle al pan. Le digo, yo sé, pero no te preocupes. Le digo, mira, mientras yo viva, voy a trabajar para que no les falte ya. Y ya, si me muero, pues ni modo. Y dice, ¿y no piensas en lo que vas a dejar? Pero es que estoy cuidándolos, amándolos. ¿Y tú piensas que muriéndote ya es amar un amor más? Es jugando, ¿ok? No voy a decir, el pastor y la hermana se pelean. No, es jugando. Pero a la misma vez hay que meditar. Lo que hago en mí, lo que hacemos en nuestro hogar, como cabezas de hogar, como ayudas idóneas, como hijos, no tiene que ser pensado de una manera egoísta. Es que a mí me gusta, es que yo quiero. Yo como esposo busco la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, ¿qué es? Que cuida a mi esposa como a mí mismo. ¡Wow! ¿Cómo la voy a cuidar a ella si no me cuido a mí? ¿Sí me está siguiendo? ¿Cómo voy a amar al prójimo en la iglesia si en mi corazón guardo cosas contra el hermano, contra la hermana, actitudes, acciones? Ya no sirvo, ya no aquí. ¿Por qué? Porque hicieron, me dijeron, Se vuelve egoísmo cuando aquellas cosas contaminan el corazón y nos llevan a pensar en intereses propios sin considerar la voluntad de Dios. Oye, ¿por qué ya no sirves? Que lo hagan otros. Y aquí en el corazón, no, si supieras lo que me hicieron. Eso es egoísmo.
Oye, ¿por qué ya no cuidas, no vas, no haces? Oye, ¿por qué ya no aquí? Y tantas cosas. Y podríamos entrar en detalles en varios aspectos, pero yo quiero que entienda, hermano, hermana, de manera general, que el egoísmo no está basado únicamente en decir, es que es un interés propio únicamente. No. La Biblia nos exhorta y nos hace ver que debemos tener interés personal, de manera sana, bíblica, en base a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nosotros, hermanos, nunca va a ser mala. Dios nos exhorta a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra vida, a cuidarnos nosotros, a buscar tesoros en los cielos. Pero el egoísmo entra cuando el corazón es lastimado y del corazón surgen ideas, pensamientos, malas intenciones y actitudes que afectan nuestro actuar, de manera que no consideramos a Dios, sino que actuamos, ahora sí, en un interés propio, sacando a Dios. Porque muchas veces sabemos que si metemos a Dios es como que Dios dice, sí, pero yo te digo, ama, ve la segunda milla, pon la otra mejilla. No, mejor lo saco de una vez y no, por esto no hago. Eso es egoísmo. Porque a veces en el hogar nos cuesta perdonar. Hermano, usted no sabe cuánto, cómo y qué hizo que me ofendió, me lastimó. Yo entiendo. Por eso el corazón tiene que ser restaurado. Para que después de la restauración venga el perdón y no encerrarnos en nosotros mismos. ¿Sí me entendió, hermano, hermana? Dios nos cuida, hermanos, de caer en el egoísmo. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Santo, te agradecemos por tu bondad,